Bueno, pues pasados los 5 minutos de cortesía, son las 12:05. En estos momentos estamos 68 participantes ya conectados. Lo primero, antes de nada, pues presentarme para aquellos de vosotros que no me conozcáis. Mi nombre es Juan Miguel del Real, soy el director de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y hoy seré el encargado pues, de guiar y moderar este seminario web, ayudado y acompañado de Nuria Villanueva, que es nuestra técnico sectorial de política agraria comunitaria. Antes de nada, pues agradecer a todos los que hoy nos acompañáis. La verdad es que tenemos más de 100 inscritos que se irán incorporando progresivamente al seminario. Tenemos numerosas cooperativas, tenemos a compañeros de cooperativas agroalimentarias de España, representantes de entidades financieras, de grupos de desarrollo rural, periodistas, compañeros de la universidad, también pues una nutrida representación de responsables de nuestra Consejería de Agricultura, nuestro viceconsejero, directores generales, delegados provinciales, personal técnico, en definitiva, pues a todos los que nos acompañáis, agradeceros vuestra presencia, que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para compartir con nosotros este tercer seminario web que bajo el título de Diálogos Agroalimentarios hoy vamos a dedicar de forma monográfica pues, a uno de los temas de más actualidad del sector y del que más se está hablando en estos días, que es la estrategia de la granja a la mesa, que junto con la estrategia de biodiversidad conforman el contenido del Pacto Verde que fue presentado pues, hace unos días, en concreto el 20 de mayo, por la Comisión Europea. Agradecer también a nuestro ponente principal, a nuestro consejero de Agricultura, no sé si está ya, creo que sí, que ya estaba con nosotros, nuestro consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, por su disposición a participar en este seminario y poder ofrecernos su visión, su valoración, la valoración en definitiva de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Agricultura, sobre estas nuevas orientaciones políticas que sin duda tendrán efectos en la política agraria común y, por tanto, en la agricultura de nuestra región. Para la inauguración de este seminario, pues contamos con la presencia de Ángel Villafranca, nuestro presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y también de España, y con Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Global Caja, a los que agradezco pues, su participación en este seminario y a los que le voy a dar la palabra por el mismo orden que les he nombrado para que os dirijan pues, un saludo y unas palabras a todos los asistentes. Así que comenzamos por nuestro presidente, por Ángel Villafranca, cuando quieras te incorporas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Miguel. Y pues es un placer poder hacer la inauguración formal de este seminario. Creo que en este momento estamos en plena actualidad. Vamos a comenzar a hablar a lo largo de las próximas semanas, los próximos meses, de una estrategia que evidentemente nos va a condicionar nuestra vida pues, como agricultores y como responsables de explotaciones. Explotaciones agrícolas y ganaderas, lógicamente. Hay que entender que bueno, para nosotros no es el mejor momento y creo que no para nada nos gustaría tener que estar hablando en este momento cuando apenas todavía hemos salido de la pandemia y donde tenemos otros problemas más a corto plazo y más acuciantes. Pero nosotros no marcamos la agenda política de la Comisión, ni siquiera nos hemos encontrado que el comisario de Agricultura ha participado en la presentación de esta estrategia, pero bueno, como somos realistas, somos una organización responsable y por encima de todo lo que prima es la información a nuestras cooperativas, aquí estamos con este seminario. En este seminario, como siempre, agradecer la colaboración de Global Caja con nosotros. Siempre es un placer tenerlos cerca, tenerlos próximos y bueno, todavía tenemos que seguir en esta nueva modernidad que nos ha trasladado pues, la videoconferencia, los seminarios, los webinars y todas estas tecnologías que probablemente están aquí ya para quedarse con nosotros independientemente de que podamos recuperar ese contacto personal y ese contacto cercano. Y como decía nuestro director Juan Miguel, importante tener en este seminario pues, al máximo responsable
de nuestro gobierno regional, de nuestra Consejería de Agricultura en estas lides. Don Francisco Martínez Arroyo, muy amigo de nuestra casa, muy amigo de todos nosotros y un gran colaborador, y que deseamos escuchar esa opinión política, como bien has dicho, Juan Miguel, porque aquí se está hablando mucho de política y hay que hablar mucho de política y cómo hacer. Nosotros abogamos porque esto lo miremos como una oportunidad, y una oportunidad que nos dé tiempo a adaptarnos a nuevas formas de cultivo, a nuevas tecnologías y a ser, como éramos siempre y como seguimos siendo, los responsables y respetuosos con el medio ambiente y haciendo una política más verde, pero una política verde que siempre, evidentemente, esté reconocida y recompensada económicamente para que socialmente pueda seguir viviendo nuestra gente. De nuevo, muchas gracias a todos los que participáis y con estas palabras dejo que continúe. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Bueno, pues le voy a dar la palabra ahora a Alberto Marcilla. Ya nuestro presidente ha hecho el agradecimiento, pero voy a insistir en él, pues agradecer a Alberto y a Global Caja, pues de nuevo el que compartáis con nosotros este seminario. Ya sabes que esta es una colaboración muy natural la que tenemos entre dos organizaciones de naturaleza cooperativa. Compartimos visión, objetivos, principios, y por tanto pues reiterar ese agradecimiento, Alberto, y trasladárselo también a tu presidente y a tu director general, y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y bueno, bienvenidos a todos, y desde luego, como siempre, es un placer compartir un rato con vosotros, aprovechando, como decía el presidente, esta nueva ventana a la cual nos hemos acostumbrado, y bueno, y con el deseo, desde luego, que todos estéis bien y vuestras familias estén esquivando los efectos de la pandemia. Y coincido con lo que tú decías, Juan, y que Global Caja comparte con cooperativas agroalimentarias el decidido compromiso por la generación de valor en el sector agroalimentario, por la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, por la vertebración del territorio, en el cual tenemos una gran capilaridad nosotros, por la promoción de los productos agroalimentarios, comprometidos con el desarrollo, la innovación, pegados a la tierra, de la mano de las personas, siempre decimos, y mirando siempre al futuro. Y desde luego que si al sector agroalimentario le va bien, a nosotros nos va bien. Pero bueno, permitidme que haga una pequeña reflexión sobre el tema que nos ocupa. Y yo creo que nos estamos enfrentando a lo que puede ser el mayor reto que como especie nos hayamos enfrentado, y somos testigos y actores principales de un cambio de época que se origina por el cambio climático, que nos obligará, como decía Ángel, a cambiar nuestra forma de vivir en general. Pero en contra de lo que se venía diciendo hasta ahora, que se culpaba al sector agroalimentario del grueso de este problema y que el confinamiento ha venido a demostrar que no era cierto, a los agricultores y ganaderos el cambio climático les ocupa, mientras que a otros el cambio climático simplemente les preocupa. Los planes incluidos en las estrategias de biodiversidad 2030 y de la granja a la mesa, yo creo que nos proponen para las próximas décadas un objetivo súper ambicioso, que es soplar y sorber. Y digo soplar y sorber porque tenemos que producir más con menos superficie, disminución del 10% de la superficie agraria útil, aumentar hasta el 25% de la superficie de cultivos ecológicos, reducir un 50%, desincentivar el consumo de carne. Es decir, el otro día una amiga mía decía, va a caer la mundial. Y yo decía, pero ¿por qué va a caer la mundial? Dice, porque dice, el móvil me dice que va a caer un 100%. Y yo le preguntaba, ¿pero un 100% de cuánto? Un 100%, me decía. Yo creo que, y aquí estamos en lo mismo, oye, nos dan unos porcentajes, pero unos porcentajes ¿de cuánto? Un porcentaje de partimos de cero sobre lo que ya tenemos. Estos porcentajes serán medibles exactamente igual en Francia, en España o en Polonia. No sé, esas son las dudas o parte de las dudas que se me generan. Yo creo que estamos ante un documento político, es verdad, ya lo hemos oído, que no legislativo y que no exige legalmente estudios de impacto. Pero me escuece que las tendencias legislativas se tomen sin base científica, en función de lo que dicen los que se preocupan por el tema, sin contar con los que se ocupan del tema. El consumidor es cierto que es el centro de todos somos consumidores, pero una cosa es lo que piensa el consumidor y otra cosa muy distinta es lo que hace. Y si no, miremosle la cesta de la compra.
y no les culpo, no nos culpo. Los bolsillos cada día son más estrechos y el miedo a lo desconocido que provocará la pandemia todavía hará que los bolsillos se estrechen más. ¿Y el consumidor será más exquisito? Sin duda, pero más exquisito en sus intenciones, pero no veo que vaya acompasado con lo que realmente, con sus acciones. Todos estos cambios, al final, en aras a justificar, a justificarnos ante el urbanita, me preocupa que nos dejen fuera de juego en los lineales ante productos de países terceros que no se les exige la misma la reciprocidad en la normativa de producción. Nos dejará quizás fuera de juego cuando quizás para ser más competitivos las producciones se tengan que deslocalizar. Y eso me pone nervioso pensar qué hubiese pasado si los productos estuvieran deslocalizados como el material sanitario en esta pandemia. En definitiva, la senda descrita es de la granja a la mesa, pero yo creo que es responsabilidad nuestra invertir la senda y que el consumidor se levante de la mesa y se acerque a la granja y conozca cómo se producen los alimentos, demostrarle que lo que hacemos lo hacemos bajo los estándares de calidad más restrictivos del planeta, enseñarle que nos ocupa el cambio climático, la producción sostenible, que producimos alimentos suficientes, sanos y seguros, pero de una manera responsable, sostenible, incorporando tecnología a nuestras explotaciones que las han hecho muchísimo más eficientes para lograr ser más competitivos, y por eso las despensas han estado llenas hasta en los momentos más difíciles. Bueno, yo creo que hablando bien de nosotros podremos convencerlos de que para conseguir esa sostenibilidad ambiental será necesaria una sostenibilidad económica, será necesaria la innovación, la tecnología accesible a todos, más allá a veces de esos juegos trileros a los que nos acostumbran de presupuestos constantes o corrientes. Bueno, que simplemente quería transmitirles que en esta senda, sea hacia un lado o hacia el otro, siempre, como siempre y desde siempre, Global Caja estará a vuestro lado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras. Bueno, antes de dar la palabra a nuestro protagonista de hoy, nuestro consejero, unas instrucciones muy breves de intendencia para todos los que estáis conectados. Ahora mismo ya hay conectados más de 80 personas. Si queréis hacer alguna pregunta, tenéis en vuestra pantalla de vuestra tablet o de vuestro ordenador un icono abajo que pone preguntas y respuestas, que ahí es donde podéis pinchar y formular, escribir la pregunta que queráis hacerle al final de la intervención del consejero. Nuria y yo estaremos viendo todas esas preguntas y luego pues intentaremos agruparlas, y no da tiempo a hacerlas todas, por las distintas temáticas que se vayan a plantear en cada una de esas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hecha esta matización, vamos ahora a pasar ya sí al tema que nos ocupa, que no es otro que conocer la valoración que hace desde Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Agricultura, de esta nueva estrategia de la granja a la mesa y el impacto que puede tener la misma en nuestro sector agroalimentario. Y para ello, pues, vamos a contar con una de las personas que más sabe de este país, de política agraria común, por su trayectoria profesional, política, que es nuestro consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que creo que está por aquí, ya lo tenemos por aquí en pantalla. Buenos días, Francisco, Paco. Buenos días a todos, un placer. Como sabes, Paco, bueno, cuando hablamos de la estrategia de la granja a la mesa, las primeras valoraciones que se han hecho desde el sector pues no han sido precisamente muy positivas, ¿no? Reconociendo que tiene cosas buenas esta estrategia, pero quizá por el momento en el que se ha presentado, en plena crisis sanitaria, cuando el sector agroalimentario estaba demostrando su capacidad de alimentar a la sociedad y de desprendernos un poco del estigma de la contaminación del planeta, pues bueno, pues se nos presenta esta estrategia, incluso días antes de presentarse la última propuesta del marco financiero, que arrojaba también una reducción del presupuesto de la PAC. En la forma también pues ha habido algunos cuestionamientos. Como sabes, en la presentación de la estrategia pues estuvo presente la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria y el comisario de Medio Ambiente. No estuvo el comisario de Agricultura, con lo cual pues también
daba unas pistas de un poco quién mandaba en este tema. Y luego, bueno, por el contenido, pues luces y sombras, ¿no? Quizás pues una prevalencia de la sostenibilidad medioambiental frente a la económica, de las explotaciones de los agricultores, y bueno, pues esto hace que surjan numerosas dudas, incertidumbres, preguntas al sector sobre que se pueden resumir en si consideramos que esta estrategia es una amenaza o una oportunidad para nuestro sector agroalimentario. Y bueno, pues ahí queremos, Paco, que tú nos arrojes luz sobre la visión que desde la Consejería y desde la región tenemos sobre esta estrategia. Así que te doy la palabra, de nuevo agradecerte tu disponibilidad y tu presencia, y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Juan Miguel, y buenos días a todos los que estáis presentes, muchos del mundo cooperativo. Bueno, en primer lugar, una reflexión relativa a vosotros, a las cooperativas, que como sabéis, son parte prioritaria de la labor de gobierno en esta consejería, porque entendemos que sois actores imprescindibles en el medio rural. Yo os quiero dar la enhorabuena también por el esfuerzo que habéis hecho, adaptándoos rápidamente a la normativa de la ley del Estatuto de las Mujeres Rurales en vigor. Vais a ser la primera organización en hacerlo. Espero estar con vosotros en poquitos días en Alcázar de San Juan, ya de manera presencial, con los que puedan estar allí, y bueno, que podamos compartir de una manera más sencilla, porque estas intervenciones que no son presenciales son quizás más pesadas, o se pueden hacer más pesadas, y bueno, yo intentaré ser lo más claro posible y lo más conciso, bueno, pues para dejaros también tiempo para las preguntas. El tema, os he estado escuchando un poco antes, he escuchado también a Alberto de Global Caja. Bueno, pues el tema es bastante complejo. Estamos hablando de que se nos complican las cosas, por decirlo de alguna manera. Y esto le viene pasando a la agricultura desde hace muchos años. Nos hemos tenido que ir adaptando a la normativa muy cambiante europea en esta materia, y ya no solamente es una adaptación a la PAC, sino que la propia PAC se tiene que adaptar a estructuras superiores, como puede ser el Pacto Verde o las estrategias que están por encima, una de ellas la del campo a la mesa, que es de la que en teoría vamos a hablar hoy, aunque vais a ver que el planteamiento que hago yo es que todo está absolutamente interrelacionado. Voy a dividir la intervención en 3 bloques, de manera lo más sintética y clara posible, como decía. En primer lugar, la vertebración general de la política agraria, que es el Pacto Verde y, desde mi punto de vista, 2 estrategias, la del campo a la mesa y la estrategia de biodiversidad para el año 2030. En segundo lugar, el marco de negociación presupuestaria en el que nos encontramos. ¿Cuál es la previsión partiendo de la realidad que hay encima de la mesa y cómo puede resultar esto traducido en la implementación de la política más importante en la Unión Europea todavía a fecha de hoy, que es la PAC? Y en tercer lugar, la política agraria común, la PAC, que es la forma en la que se van a utilizar los fondos que se repartan en la negociación que se está produciendo con las directrices generales del Pacto Verde y las 2 estrategias que acabo de mencionar. Es decir, no vamos a conseguir los objetivos del Pacto Verde o del Green Deal, ni siquiera los de las estrategias que de alguna manera penden de ese Pacto Verde, sin la política agraria común. Es decir, es la PAC la herramienta para conseguir los objetivos. Y esta reflexión general, con esos 3 grandes bloques, nos tiene que permitir conseguir recursos suficientes, y en eso estamos desde hace mucho tiempo. Nosotros en Castilla-La Mancha, pues desde hace más de 3 años, trabajando intensamente, argumentando que necesitamos una agricultura y ganadería fuertes, y eso requiere un presupuesto suficiente, bueno, para conseguir esos objetivos que la propia Comisión Europea se ha marcado. Mencionabas tú, Juan Miguel, y quiero hacer mención expresa en el inicio de la intervención a ello, que el comisario de Agricultura no estaba presente en la presentación de la estrategia del campo a la mesa, y esto, bueno, pues es, o puede parecer sintomático, significativo. ¿Qué sucede de alguna manera? Por no obviar ningún debate ni ninguna reflexión. Pues sucede que hay 27 comisarios en una estructura muy compleja de toma de decisiones, con dependencias jerárquicas cada vez más difíciles, porque se agrupan comisarios que no tienen nada que ver por debajo de unas vicepresidencias que en algunos casos tienen mucha fuerza política, y la de Timmermans evidentemente la tiene.
El hecho de que se haya hecho depender de Timmermans no tiene por qué ser negativo para los intereses de los agricultores y ganaderos, porque si realmente el vicepresidente de la Comisión Europea coge la bandera de la agricultura y la ganadería, aunque sea con el argumento ambiental, estaremos ganando. Si al final solo es un comisario pequeño o con atribuciones pequeñas y con poco peso político el que negocia, probablemente al final en el colegio de comisarios primen otros intereses. En realidad, la Comisión Europea sabe, y los Estados miembros de la Unión Europea también, todos, los 27, que no se pueden alcanzar los logros del Pacto Verde o los objetivos que en el Pacto Verde se ha marcado la Unión Europea sin la agricultura y la ganadería. El primero, el más ambicioso, el más difícil de cumplir, es la neutralidad climática para el año 2050. La Unión Europea pretende ser neutral desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero para dentro de lo que parece mucho, pero que en realidad es poco. 30 años es muy poco en un proyecto de construcción europeo como este, en el que además el objetivo a alcanzar bueno, pues supone un cambio revolucionario sobre lo que vivimos hoy en día. También es cierto que en los últimos años se han producido avances muy significativos en la línea de ese objetivo, que ninguna otra institución a nivel mundial es capaz de proponerse. Nadie en el mundo puede plantearse llegar al 2050 con esa neutralidad climática como hace la Unión Europea en un continente o en un espacio único de 500 millones de habitantes. Somos, por lo tanto, líderes a nivel mundial, no solamente por ser una región próspera, sino porque las iniciativas que proponemos son las que hoy debe proponerse una sociedad avanzada. Y creo que eso también es importante para todos. Y para alcanzar esa neutralidad climática necesitamos una agricultura, una ganadería, una industria agroalimentaria y un medio rural muy competitivo, muy sostenible económicamente, como mencionabais antes, porque si no, será imposible alcanzar ese objetivo principal que se ha marcado la Unión Europea. Y lo va a conseguir implementando las dos estrategias que mencionaba también anteriormente, prioritarias. Una que, digamos, nos lleva al sector agrario de manera directa, del campo a la mesa, pero que hay que analizar en su conjunto, porque el campo es solamente una parte de la estructura, cuando la propia estrategia nos traza un camino, un recorrido, de un sitio a otro, nos dice dónde empieza y dónde acaba. Y acaba en el último eslabón de la cadena agroalimentaria, porque es un eslabón de la cadena agroalimentaria. El más importante, el de los consumidores, el de los ciudadanos europeos, que son los que van a beneficiarse de esa estrategia. Yo siempre menciono, y lo hago con un sentido, con un objetivo, que Europa disfruta de la mayor seguridad alimentaria del mundo. Ese mensaje se dirige a los consumidores, para que los consumidores sean conscientes de que esa seguridad alimentaria de la que disfrutan es imposible de alcanzar si no se cuenta con una agricultura y ganadería europeas y competitivas. Por lo tanto, estamos hablando del recorrido de la cadena agroalimentaria. Lo que está diciendo la Unión Europea es que hay que priorizar el recorrido de la cadena agroalimentaria europea. Se plantea algunos retos muy ambiciosos como avanzar en las exigencias a países terceros de los niveles de cumplimientos sociales o ambientales, laborales que tenemos en Europa. Esto lo perseguimos cada día con los acuerdos comerciales, pero es muy difícil de alcanzar, como saben bien muchos agricultores y ganaderos que se dedican a sectores en los que tenemos competencias de otros países, en los que en algunos casos las exigencias en alguno de esos ámbitos no son tan estrictas como en la Unión Europea. Y en la estrategia del campo a la mesa, la Unión Europea se plantea ese objetivo de uniformizar los compromisos a nivel de todos aquellos que nos venden o nos ofrecen sus productos que acaban al final en los lineales europeos. Esa estrategia del campo a la mesa tiene que garantizar la mejor seguridad alimentaria del mundo, que es la que tenemos, y hacerla sostenible. Y sostenible significa que todos los eslabones de la misma tienen que ser rentables económicamente. La sostenibilidad ambiental es fundamental y es una cuestión en la que siempre incide la Comisión Europea. Y sinceramente, gracias a la insistencia de la Comisión Europea, gracias al compromiso ambiental de Europa
hemos conseguido avanzar y tener hoy una sociedad más próspera. Nuestra agricultura y nuestra ganadería son mejores gracias a eso. Y nos permite, además, explicar mejor el relato a nuestros conciudadanos europeos que no se dedican a la agricultura o a la ganadería o que lo ven algo como lejano. Porque sí ven cercano el cumplimiento de la normativa ambiental. Y el cumplimiento de la normativa ambiental es el corazón de la estrategia del campo a la mesa. Y es el corazón de la estrategia de biodiversidad para el año 2030, que influye en la agricultura probablemente casi más que la estrategia del campo a la mesa, en términos de compromisos. Entre las dos se propone una reducción de fitosanitarios de un 50%. Entre las dos se propone también una reducción del 50% en la utilización de nutrientes, en la pérdida de nutrientes en el suelo europeo. Son dos cuestiones muy ambiciosas. Se dicen fácilmente, pero suponen un esfuerzo muy grande para el sector agrario y agroalimentario. Tenemos que focalizar, por lo tanto, los esfuerzos también en esa adaptación que se va a hacer a estos requisitos. También se propone la economía circular. Hay cosas dentro de la estrategia que nos pueden sonar mejor. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el objetivo de alcanzar para el año 2030 el 25% de la superficie agrícola útil bajo modelos de producción ecológicos en la Unión Europea. Este es un objetivo muy ambicioso, pero que nos suena muy bien en Castilla-La Mancha, porque a día de hoy el 10% de nuestra superficie agrícola útil está ya bajo modelos de producción ecológicos. Y somos la región europea que mejor punto de partida tiene para conseguir ese objetivo del 25% de la SAU en ecológico para el 2030. Y no va a ser nada fácil alcanzarlo. Necesitamos estímulos, necesitamos recursos y necesitamos orientar bien la gestión de la política agraria. Aquí tenemos la clave. Luego me referiré al final de la exposición a esas cuestiones dentro del tercer apartado que mencionaba, porque en definitiva tenemos que utilizar la PAC precisamente para alcanzar estos retos, más los que nosotros nos queramos proponer a nivel nacional o a nivel regional, porque la diversidad europea es grande y el margen de subsidiariedad para alcanzar los objetivos es enorme y podemos aprovecharlo de una mejor forma. Por supuesto que el objetivo de la agricultura ecológica a nosotros nos suena bien, pero hay otras cuestiones que nos chirrían desde una perspectiva del sector agroalimentario. Por ejemplo, en el ámbito de la ganadería, el mensaje que se introduce en determinados discursos absolutamente negativo para modelos de producción ganaderos muy importantes en Castilla-La Mancha, como el vacuno de carne, por ejemplo, el vacuno de cebo, que es fundamental, y no solamente es fundamental para el mantenimiento de un tejido económico imprescindible en muchas zonas de nuestra región y de nuestro país y de Europa, sino que también es fundamental para una alimentación saludable. La carne forma parte también de esa alimentación saludable, aunque hoy esté mejor visto decir otras cosas. Es necesario contar con todos. No hay que ser en esto nada extremista. Y tenemos que ganar el relato. Esa batalla de la comunicación, cuestión a la que yo me refiero siempre que intervengo en cualquier acto, y probablemente muchos de vosotros me habéis escuchado decirlo, esa batalla de la comunicación que el sector agrario ha perdido. Ha perdido. Y el documento, la estrategia del campo a la mesa, dice cosas muy buenas, muy razonables, muy ambiciosas desde el punto de vista medioambiental, muy ambiciosas desde el punto de vista de la garantía del suministro de productos de primera calidad en Europa y del mantenimiento de la actividad económica, pero dice algunas otras cosas que tienen, desde mi punto de vista, escaso respaldo científico y real, como esta que acabo de mencionar. Y por lo tanto nos movemos en un campo complejo, en un campo difícil. Y tenemos que ser más inteligentes que otros actores que se van a mover en ese mismo terreno de juego y que probablemente tengan mucha capacidad de llegar a los medios de comunicación o al conjunto de la sociedad o a las instituciones europeas. Antes de que se produjera la situación de dificultad que hemos vivido, la crisis sanitaria, que en realidad estamos viviendo también, que seguimos viviendo, los agricultores y ganaderos, también con el apoyo de las cooperativas, salieron a la calle a reivindicar precios justos y tuvieron un respaldo social mayor que en otras ocasiones. Es decir, de alguna manera llegasteis o llegaron
mejor a los ciudadanos europeos, en nuestro país particularmente. Probablemente la situación sanitaria, pues lo que ha hecho es valorar todavía más el trabajo de los agricultores y ganaderos, del sector agroalimentario que ha estado funcionando sin ningún tipo de problema en estos meses, que ha dado un ejemplo de lo que es garantizar la actividad económica y lo más importante que hacemos en la vida, que es alimentarnos, en momentos de extrema dificultad. La sociedad lo ha valorado mucho, pero probablemente sea muy difícil la situación posterior. No va a ser nada fácil mantener ese valor, esa valoración positiva, ese conocimiento que ha tenido casi diario la sociedad de lo que hacían los agricultores y ganaderos. Nos va a costar mucho esfuerzo. Tenemos que buscar a los mejores para que comuniquen con claridad, para que trasladen un mensaje cierto, un mensaje real, de una actividad imprescindible. Otros lo van a hacer y probablemente esa es la mayor batalla que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Y la reivindicación de los precios justos es justa, razonable. La haría cualquiera en el ámbito de su trabajo. La agricultura y la ganadería tienen una serie de limitaciones desde el punto de vista de la actividad económica, porque queremos también, la sociedad quiere productos asequibles, quiere alcanzar más productos en la cesta de la compra con salarios que en algunas ocasiones no son suficientes. Y siempre paga el pato la alimentación, que ha ido perdiendo peso en el consumo de los hogares pues desde hace aproximadamente 4 décadas. Cuestión también que tenemos que afrontar. ¿Por qué no trasladamos el mensaje de que en la alimentación también hay algo vinculado al valor, ¿no? También hay valor, por decirlo de alguna manera. Parece que otros gastos de la cesta de la compra sí se valoran más desde la perspectiva del capricho, del lujo, del algo más, de me voy a permitir esto con la ropa, con la tecnología, y no lo hacemos con la alimentación. Cuando si lo hacemos con la alimentación disfrutamos de probablemente uno de los mayores placeres de la vida y desde luego de una garantía de salud extraordinaria, que es lo que podemos hacer en Europa. En fin, todo esto está en ese contexto de las estrategias de biodiversidad y del campo a la mesa y del Pacto Verde, que va a marcar la hoja de ruta de la Unión Europea, no para estos años, no para este periodo de programación, sino en principio hasta el año 2050, con matices, con revisiones a lo largo de las próximas décadas, pero desde luego siguiendo los planteamientos esenciales que ya están encima de la mesa y que se reflejan en las propuestas políticas que está haciendo la Comisión Europea a todos los niveles, desde el punto de vista del dinero, del presupuesto y desde el punto de vista de las políticas, por ejemplo, en nuestro caso, la PAC. Paso al segundo apartado de la intervención, el económico. Necesitamos recursos para alcanzar estos objetivos tan ambiciosos. Y la Comisión Europea ha dado señales en el presupuesto. Y yo separo dos cuestiones, de manera muy clara. Y también aquí hay que decírselo claro a los ciudadanos. Hay un presupuesto convencional, normal, y hay un presupuesto extraordinario. La Comisión Europea ha hecho un esfuerzo sin precedentes, que creo que tenemos que reconocer de manera positiva, en el presupuesto extraordinario, para afrontar la situación de dificultad económica después de la crisis sanitaria. Poner a disposición de los europeos 750.000 millones de euros es algo que no había sucedido nunca. Está pendiente de confirmación, de aprobación, pero hay una propuesta encima de la mesa muy ambiciosa. 750.000 millones de euros es mucho dinero. Sale del presupuesto europeo. España contribuye con su presupuesto a que se puedan poner a disposición de los europeos 750.000 millones de euros. No es un contribuyente neto, es decir, pone menos de lo que va a recibir, pero pone. El dinero no sale de la nada, lo ponemos con los impuestos. Reflexión, por lo tanto, primera, son necesarios los impuestos. Es necesario que haya carga impositiva para hacer frente a las necesidades que la sociedad demanda, a lo que trasciende en la sociedad europea en este momento. Y la Comisión Europea ha asumido la gestión de 750.000 millones de euros de impuestos que se recaudan
en los 27 Estados miembros para que la reconstrucción sea a nivel europeo y sea mejor. Y esto es muy positivo. Dentro de esos 750.000 millones de euros, hay 500.000 millones de euros de ayudas directas, de inversión directa, dinero real, tangible, y 250.000 millones de euros de préstamos. En la primera parte, en el primer paquete, hay 15.000 millones de euros para políticas de desarrollo rural, que es la única mención directa a la política agraria común en ese fondo extraordinario. Desde mi punto de vista, es muy limitada la aportación para el FEADER, para los programas de desarrollo rural dentro de ese fondo. Creo que se podrían hacer muchas más cosas en ese fondo de reconstrucción dentro de los programas de desarrollo rural. Pero al menos está incluido el FEADER. Hay 15.000 millones de euros adicionales. Y esto evidentemente es bueno. Hay otras partidas que sí que se han focalizado muy claramente. Hay un fondo específico de transición justa dentro de la rúbrica medioambiental en el presupuesto comunitario, dentro de ese presupuesto extraordinario, que pretende de alguna manera compensar la reconversión industrial que se está produciendo en todos los países europeos, pero fundamentalmente en países del norte. Es la forma de hacer política y de negociar presupuestos en la Unión Europea. Es evidente que todo el mundo tiene que verse reflejado en la foto. Pero probablemente la política agraria se podía haber visto reflejada más en ese presupuesto extraordinario que estoy mencionando y al cual estoy haciendo, el cual estoy analizando, ¿no?, en este momento. Es un presupuesto extraordinario que en principio, y esto lo apoyo en la propuesta, tiene que gastarse en los próximos 4 años. Tiene que comprometerse y ejecutarse. También el que vaya dentro de los programas de desarrollo rural. ¿Qué pretende la Comisión Europea de esta manera? Bueno, pues que no se consolide el gasto y facilitar el acuerdo para que aquellos países que no quieren incrementar la contribución al presupuesto comunitario y por lo tanto el presupuesto, el marco financiero plurianual, pues se vean más cómodos en la foto. Este gasto no se va a consolidar. Es muy importante para la situación actual, pero no se va a consolidar. Lo que ha hecho la Comisión Europea es hacer una propuesta de elevar el techo de gasto, que lo tenemos ahora mismo en el 1,1 aproximadamente de la riqueza europea, al 2% de la riqueza europea. En una operación, insisto, sin precedentes, muy positiva desde mi punto de vista, pero que no se va a consolidar en el tiempo. Se va a acabar de pagar en 4 años. Y cuando llegue la futura negociación del presupuesto europeo, negociaremos con el presupuesto convencional, por decirlo de alguna manera, en el cual la propuesta está fijada en el 1,1% de la riqueza europea, que básicamente es 1,1 billones de euros. En total estamos en cerca de 2 billones de euros en conjunto del presupuesto europeo si unimos el presupuesto convencional, del que estoy hablando ahora, y el presupuesto extraordinario, que es el que pues está dentro de ese proyecto de reconstrucción europeo, de lo que en la Unión Europea, en la Comisión han llamado Next Generation. En ese presupuesto convencional, la PAC, si nos vamos a precios constantes, sufre una reducción del 9%. Si nos vamos a precios del 2018, si tenemos en cuenta la inflación, si utilizamos la deflación, el 2%, si comparamos, perdón, me estoy equivocando, si comparamos, tenemos en cuenta la deflación y comparamos, tenemos una reducción del 9%. Si cogemos el presupuesto tal y como está y hacemos una comparación del que se ha aprobado o el que se ha propuesto ahora con el que se aprobó entonces, tenemos un ligero incremento presupuestario. En los dos casos se hace ingeniería financiera o equilibrios de interpretación de los datos. Cuando utilizamos la inflación y cogemos una deflación del 2%, una inflación del 2% y la llevamos hacia atrás y comparamos con el presupuesto que se aprobó en su momento, nos encontramos con esa disminución del 9%, pero no ha habido un 2% de inflación en muchos de los años que han pasado hasta ahora en este periodo de programación. Con lo cual tampoco es estrictamente así.
Y es verdad que los presupuestos en los Estados miembros son presupuestos anuales y por lo tanto la comparación es más fácil. Comparamos un presupuesto con el del año anterior sin tener en cuenta la inflación. Cuando decimos se va a incrementar el presupuesto de Castilla-La Mancha un 3%, no le quitamos el peso de la inflación cuando lo estamos contando. Esto solo se hace en Europa y se hace porque se aprueban presupuestos a 7 años. Y es verdad que aquí hay un peso más importante o un efecto más importante de la inflación y probablemente habrá que tenerlo en cuenta en la interpretación. El comisario de Agricultura hace una interpretación interesada, evidentemente, de su perspectiva y lo que dice es, yo tengo esta propuesta de gasto que es un poco más alta que el presupuesto que se aprobó en el año 2014. Y también es verdad. Pero en los dos casos hay interpretaciones interesadas. Más que la cifra final, que dependerá mucho de lo que se negocie en los próximos días, lo que nos interesa es utilizar bien los fondos. Pero es verdad que no debemos bajar la guardia. Y creo que aquí el presidente de Gobierno ha sido muy contundente. Ha dicho con meridiana claridad que hay que mantener una PAC al menos igual que la que hemos tenido en el periodo actual y que España no va a dejar de pelear por el Fondo de Cohesión y por la PAC, que son las políticas clásicas, afectadas por el presupuesto convencional, a pesar de que haya una propuesta extraordinaria de presupuesto europeo. Que la PAC es fundamental y que esa seguridad alimentaria de la que yo presumo tanto y que el otro día escuché también al presidente del Gobierno presumir con su colega portugués en unos términos muy parecidos, creo que nos puede llevar al éxito si hacemos una buena negociación. Y en este momento el presidente del Gobierno la está haciendo, así lo veo, así lo pienso. Sabéis que yo hablo lo más claro posible, o intento hablar lo más claro posible, y os digo mi opinión. Creo que es muy arriesgado, pero muy ambicioso, ir a ver a los países que quieren limitar el incremento presupuestario. Porque habitualmente no se hace, porque habitualmente se hacen negociaciones de, vamos a decir, de guante blanco. Me reúno con los míos. Los míos son los que me apoyan a mí, los que quieren lo mismo que yo, pero no me arriesgo a reunirme con los otros. No preparo las negociaciones previamente y, desde luego, tengo que reconocer que el Gobierno en ese momento lo está haciendo. Porque hay 27 socios, hay que aprobar el presupuesto por unanimidad. Es de las pocas cuestiones en la Unión Europea que exigen unanimidad. Básicamente solo hay dos, esta y la adhesión o renuncia de algún Estado miembro. No hay más. Y por lo tanto estamos hablando de una cuestión en la que hay que trabajar con todos y convencer a todos. Y el presupuesto europeo, el convencional, al menos tiene que ser el 1,1% de la riqueza europea, porque si no la PAC se verá en serios problemas. Previsiblemente en este mes de julio vamos a tener el presupuesto aprobado, tanto el convencional como el extraordinario, y por lo tanto habrá que empezar a trabajar en el desarrollo normativo de las diferentes políticas. Y en el reparto de los fondos, posteriormente en nuestro país, que es una cuestión en España muy relevante. Si todo va bien y en el mes de julio tenemos acuerdo presupuestario, estaremos en condiciones de, a lo largo del año 2021, tener presentado en Bruselas el Plan Estratégico Nacional de la PAC. Y paso al tercer bloque de la intervención, que es la política agraria comunitaria, que es la que nos va a permitir utilizar bien los fondos, si lo hacemos bien, espero que sí, y también aplicar bien las políticas, los objetivos, los retos del Pacto Verde Europeo que mencionaba anteriormente. Y cada vez hay menos cuestiones importantes en Bruselas y más importantes a nivel del Estado miembro. Desde el año 1992 aproximadamente, cuando empieza a crecer la Unión Europea o hay un planteamiento de crecimiento, de gran crecimiento europeo, la ampliación a los países del este, la Comisión Europea cambia la estrategia y aplica un principio que ha utilizado en innumerables ocasiones desde entonces y que ha sido la base de la normativa europea desde entonces, que es el de la subsidiariedad. Muchas de las decisiones no se toman en Bruselas, se toman en el Estado miembro y en nuestro caso, teniendo en cuenta la complejidad administrativa de nuestro país y el reparto competencial que establece la Constitución, en muchos casos a nivel regional. Empezamos primero con las políticas del segundo pilar de la PAC, con las políticas de lo que entonces era el FEGO de orientación, que luego es el FEADER, que sigue llamándose FEADER en este momento, que, bueno, pues se toman las decisiones pues prácticamente al 100% a nivel regional en nuestro país. Así va a seguir siendo.
Esta es una cuestión que hemos pedido todas las comunidades autónomas al ministro de Agricultura porque tiene que quedar reflejado en la propia normativa de alguna manera que dentro del Plan Estratégico Nacional cada comunidad autónoma va a poder hacer su programa de desarrollo rural, como tenemos ahora, en virtud del marco competencial que tenemos en España. Hay que cumplir las estrategias europeas y básicamente los 4 reglamentos de la PAC que se van a aprobar una vez se apruebe el presupuesto comunitario y entiendo pues de la manera más ágil posible. En el caso del primer pilar de la PAC, las decisiones en nuestro país se toman de manera conjunta entre el Ministerio y las comunidades autónomas y la mayor parte de las decisiones importantes que van a afectar a los agricultores y ganaderos las vamos a tomar en Madrid y no en Bruselas. Insisto que esto sucede desde que se aplica el principio de subsidiariedad porque se demuestra imposible buscar criterios de igualdad a nivel europeo para la aplicación de las políticas. Nada tiene que ver la agricultura finlandesa con la española y, como sabéis, en España pues nada tiene que ver Castilla-La Mancha con Cantabria. Por lo tanto, llevamos al extremo ese principio de subsidiariedad. ¿Qué falta, por lo tanto, en Bruselas desde el punto de vista normativo? El acuerdo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo de los 4 reglamentos de aplicación de la PAC. Nada más. Una vez alcanzado el acuerdo, que no será fácil, evidentemente, pero que será sobre reglamentos que se meten cada vez menos en cuestiones concretas, cada vez menos. Los que lleváis mucho tiempo en esto os acordaréis de cómo funcionaba la PAC antes de la Agenda 2000 o cómo fue la Agenda 2000, con reglamentos muy concretos, con OCMs por sector. Y si lo comparáis con lo que tenemos ahora, pues veréis que nada tiene que ver una cosa con la otra. Parecen 2 políticas distintas. Por lo tanto, la PAC casi podemos decir que ha dejado de ser común y que las decisiones, muchas de ellas, se toman en el Estado miembro. Con lo cual, una vez cerrada la negociación de los reglamentos a nivel europeo, con una presencia o una participación muy importante del Parlamento Europeo, cada vez mayor, los trílogos a 3 bandas, como dice la palabra, entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, se van a producir y el Parlamento va a influir seguro en cambios normativos en los reglamentos. Estoy seguro, lo estamos viendo en toda la producción normativa de la Unión Europea de los últimos meses, se está produciendo cada vez más una influencia del Parlamento Europeo, con lo cual es muy importante dirigir el tiro también a influir en los parlamentarios europeos. Mensaje para cooperativas agroalimentarias a nivel nacional y para la organización a nivel europeo, porque creo que tenéis la capacidad de hacerlo. Probablemente sois la organización sectorial en nuestro país más importante desde el punto de vista de la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria y, por lo tanto, tenéis mucho que hacer o mucho que decir en vuestra labor de presión o de lobby, entendidos bien, en el Parlamento Europeo. Y cuando estén aprobados los reglamentos, tomaremos las decisiones en España. Nos vamos a poner ya manos a la obra porque el ministro nos ha citado el día 23 de julio, es decir, dentro de muy poquito, para el primer debate político que, bueno, sinceramente, creo que hemos afrontado con retraso. Así se lo dije a la ministra Tejerina en su momento y aquí se lo he dicho al ministro Planas. Aquí en Castilla-La Mancha hicimos los deberes mucho antes, también gracias a organizaciones como la vuestra, porque nos pusimos a trabajar hace aproximadamente 4 años y tenemos un documento de posición que tiene 3 años, prácticamente, y que bueno, pues sirve de base de lo que va a ser la negociación desde Castilla-La Mancha. En esa negociación política que vamos a iniciar, como digo, el día 23 de julio, se va a dirimir o se va a hablar de aquellas cuestiones que realmente van a influir al día a día de los agricultores y ganaderos y que van a bueno, pues suponer el corazón de las ayudas, bueno, de las intervenciones que pueda haber de mercado, de los programas que se puedan poner en marcha, porque yo siempre insisto que la PAC no solamente son ayudas, la PAC son ayudas por un lado, son cuestiones normativas por otro. Cito una que está de actualidad en este momento, para que veáis qué cosas importantes se regulan en la PAC, porque la PAC son estos 4 reglamentos básicos y luego toda una serie de cuestiones normativas que se va de alguna manera definiendo en actos delegados, es decir, que la Comisión Europea va simplificando el mensaje, por decirlo de alguna manera, o entrando más en detalle, sin tener que contar con el Parlamento y en ningún caso con el Consejo.
Por ejemplo, el grado alcohólico para poder vender vino con la palabra vino. Bueno, pues en Europa, para poder vender vino, el producto final tiene que tener más de 9 grados. Esto es la PAC, y es una PAC normativa de la que muchas veces no nos acordamos cuando la negociamos. Y en tercer lugar, hay una PAC de mercados, de la cual nos acordamos mucho hoy o estos días porque tenemos sectores que han vivido situaciones de dificultad. Cuando hablamos del almacenamiento privado en el ovino, en el caprino, en el vacuno de carne, en la leche, en la mantequilla, cuando hablamos del almacenamiento privado en el aceite de oliva, de las medidas de destilación o almacenamiento en el vino, hablamos de cuestiones que pueden ser ordinarias o extraordinarias, pero que tienen que estar reflejadas de alguna manera en la PAC. Cuando hablamos de la exención del cumplimiento de la normativa de competencia para que los agricultores y ganaderos, las empresas agroalimentarias, tengan más fuerza en la cadena y puedan negociar mejor en nombre de sus socios, de sus dueños, esto tiene que estar en la PAC. Cuando priorizamos las interprofesionales, cuando les damos contenido a las agrupaciones de productores, cuando queremos hacer cosas por el aceite de oliva y decimos que queremos un programa de apoyo específico para el aceite de oliva, tiene que estar en la PAC. Pero en definitiva, lo que al final trasciende o llega como mensaje es cómo va a ser el sistema de ayudas. Porque en el sistema de ayudas hay muchos beneficiarios. Al final beneficia a mucha gente. En España tenemos 700.000 perceptores de las ayudas directas de la PAC. Yo siempre comparo España con Francia, y ya sé que eso de comparar pues, es muy poco adecuado, pero en Francia hay 300.000 perceptores de la PAC. Y con 300.000 perceptores de la PAC, la agricultura y la ganadería son fundamentales en la sociedad. Aquí, si perdemos agricultores y ganaderos, nos estaremos equivocando. Porque necesitamos tener cuantos más detrás, mejor, para tener fuerza. Y esto lo hilo con una reflexión que también hago muchas veces, que es que necesitamos mantener el tejido productivo. No podemos perder agricultores y ganaderos. Necesitamos empresas que transformen y comercialicen su producto muy grandes. Pero no podemos perder empresarios, emprendedores, autónomos en nuestro medio rural. Son muy importantes. Lo son por lo que hacen, pero también lo son por la fuerza que nos dan a aquellos que tenemos que defenderles en las negociaciones. No es lo mismo defender los intereses de 700.000 que de 300.000. Básicamente porque en España no hacemos la ecuación bidireccional o la relación bidireccional que existe en Francia entre los ciudadanos del país, vivan donde vivan, incluso en París, y los agricultores que están en el medio rural. Ojalá la tuviéramos. Y tenemos que conseguirlo, tenemos que seguir en esa dirección. Pero no debemos perder ni uno solo de los agricultores y ganaderos que tenemos ahora. Para mí ha sido muy dolorosa la pérdida de 200.000 agricultores y ganaderos en España en esta PAC. Y ha sido muy dolorosa porque ninguno de ellos se ha ido por la definición de agricultor activo. Ni uno solo. Algunos se habrá ido, estoy exagerando. Todos se han ido por la exigencia de recibir más de 300 euros de ayudas por explotación. Es decir, hemos expulsado del sistema a los pequeños. Yo no compartía la decisión en su momento, no la comparto hoy y desde luego voy a hacer todo lo posible porque este tipo de políticas no se implementan en el futuro en España en la PAC. Porque perdemos a los pequeños, a los que menos ayudas reciben y seguimos sin afrontar el problema real de quiénes son los que no están en el campo. Porque esos pueden ser pequeños o grandes, pero no están en el campo. Con lo cual, no podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo explotaciones pequeñas y medianas. Hay muchos sectores agrarios en nuestro país que reciben pocas ayudas de la PAC. En Valencia, por ejemplo, que es una comunidad autónoma con mucha agricultura vinculada a pequeñas explotaciones de cítricos, se han perdido la mitad de las explotaciones en 7 años. La mitad de las explotaciones como perceptoras de la PAC. Porque muy pocos agricultores recibían 300 euros por explotación, al ser los cítricos un cultivo que no recibe ayudas directas. Históricamente, perdón, no ha recibido ayudas directas. Con lo cual, no estamos consiguiendo el objetivo. Esa es una primera reflexión. Necesitamos mantener a todos. Mantenidos todos, para lo cual necesitamos un régimen de verdad de pequeños, de verdad, hay que priorizar, discriminar positivamente a los profesionales. ¿Quiénes son los profesionales?
Bueno, tenemos que hacer una muy buena definición de agricultor genuino para, no perdiendo a los primeros, poder priorizar a los segundos. A lo mejor no tiene que ir en la definición, tiene que ir en la implementación de las diferentes políticas. Pero hay que dirigirse a aquellos que realmente generan riqueza y empleo en el medio rural. De manera clara, no podemos ir a un modelo de café para todos. Y para no ir a un modelo de café para todos, necesitamos que desaparezcan los derechos históricos. O de manera inmediata, o a lo largo de una convergencia lo más corta posible. Porque no podemos seguir manteniendo un sistema de ayudas basado en actividades económicas de hace 20 años que discrimina a unos sobre otros, además, y que garantiza las ayudas para todos, independientemente de si generan actividad, si son profesionales o no lo son. En este planteamiento de desaparición de los derechos históricos hay una gran mayoría de comunidades autónomas en este momento. Probablemente solo hay una que, de manera contundente, no lo quiere, aunque empieza a aceptarlo, que es Andalucía. En el resto de comunidades autónomas hay una corriente mayoritaria de deseo de desaparición de los derechos históricos y de convergencia de las ayudas. Una de las decisiones más traumáticas tomadas hace 7 años fue crear en España 50 regiones, no regiones geográficas, sino regiones agronómicas para distribuir las ayudas. Manteniendo un sistema de derechos históricos ya de por sí discriminatorio y creando 50 regiones virtuales injustas, porque hacían que las ayudas fueran distintas en unos territorios que en otros, aunque los agricultores se dedicaran a lo mismo. Y esto no puede ser. El Ministerio es consciente de que no puede mantener esa complejidad administrativa y de que no hay un solo país en Europa que mantenga el sistema de derechos históricos. Con lo cual tenemos que ir a un modelo de convergencia lo más simple posible y rápido, y a un modelo de regionalización, si es que es necesario, siempre con una perspectiva agronómica, muy sencillo. Muy sencillo. Secano, regadío, pastos, herbáceos de secano y regadío, leñosos de secano y regadío y pastos, y poco más. No podemos irnos más allá de 5 regiones agronómicas. Así se lo hemos trasladado al Ministerio desde hace mucho tiempo. El Ministerio está en esa dirección, y esto lo que nos tiene que hacer es que en Castilla-La Mancha también pues las ayudas sean más justas y que nos igualemos a la media nacional. Cuestión que no tenemos ahora y que para mí es una obsesión en la negociación, porque no es de justicia, no es razonable la situación que tenemos. Por supuesto que hay que aplicar un techo por explotación, y si la Unión Europea finalmente se compromete a ponerlo en el reglamento comunitario, mejor, para que nadie tenga la tentación de no aplicarlo en España, como sucedió con Cañete hace 7 años. Porque la decisión se tomó en Madrid. Y hoy, en Madrid, hay otra visión del tema. Hay intención de aplicar un techo por explotación. Pero si no lo hubiera, mejor que esté en el reglamento comunitario. Y ese techo por explotación tiene que tener en cuenta el empleo generado. Claro que sí. Nos interesan las explotaciones grandes también, si generan empleo y riqueza. Si no generan empleo, estamos ya hablando de otro modelo productivo. Y no puede ser prioritario. Pero si generan empleo, claro que son prioritarios. 60.000 euros de tope de ayuda por explotación es mucho dinero. Y 100.000 euros es más dinero todavía. Si nos quedamos en 60.000 euros, estamos trasladando un mensaje. Si nos quedamos en 100.000 euros, estamos trasladando otro. Pero en definitiva, estamos haciendo algo que creo que es indispensable en esta PAC, que es poner en marcha un techo por explotación. El dinero que se ahorre tiene que tener un buen uso. Tiene que ir a profesionales, a jóvenes, a ATPs, no sé de qué forma. Pero desde luego tiene que ir a los más importantes, a los prioritarios. A un modelo de explotación pequeña y mediana, familiar, que necesita de ese pago que podemos denominar redistributivo y que tiene que ir a las primeras hectáreas de cada explotación. Y que se adapta muy bien al modelo productivo de Castilla-La Mancha, a lo que tiene un agricultor normal en Castilla-La Mancha. Creo que en esa dirección tenemos que ir. ¿Qué ecoesquemas se van a poner en marcha? También está dentro de la negociación política.
si conseguimos que haya un ecoesquema para la agricultura ecológica, para el mantenimiento de la producción ecológica, lo cual enlaza muy bien con los objetivos prioritarios a nivel europeo en esta materia, nos estaríamos beneficiando, pero estaríamos trabajando en la consecución de los objetivos europeos en la materia. Nos beneficia, por lo tanto. El viento, en ese sentido, va a nuestro favor. También por el modelo de agricultura que tenemos, que es un modelo de agricultura muy real. Tenemos lo que tenemos porque se adapta bien a nuestro territorio, a nuestro clima. Aquí no tenemos artificialidad, no tenemos condiciones artificiales. Hay muy poquito que no sea la realidad del territorio. Podemos utilizar técnicas de acolchado en el melón, en la sandía. Tenemos algún invernadero, muy poquitos. Se adapta muy bien nuestra agricultura y la ganadería a lo que la Comisión Europea está proponiendo. Y por lo tanto nos podemos beneficiar si hacemos bien las cosas. Pero estas decisiones, que marco en este tercer y último bloque de la intervención, son políticas y se deben tomar entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Y se deben tomar cuanto antes, para poder definir el resto de cuestiones. Tenemos que saber, por ejemplo, si vamos a tener una ayuda acoplada, cuestión también que evidentemente se tiene que definir en nuestro país en el marco de la negociación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, para el olivar de bajo rendimiento, que sabéis que estamos pidiendo desde Castilla-La Mancha. Porque si no tenemos una ayuda acoplada, probablemente nos tengamos que buscar una solución dentro del programa de desarrollo rural. Igual que nos vamos a buscar para el viñedo de secano. Es decir, necesitamos aclarar cuanto antes todas estas cuestiones. Mientras tanto, hay garantía de transición. Y quiero mencionarlo expresamente. Hay garantía de transición para estos 2 próximos años, tanto en el primer como en el segundo pilar de la PAC. En el segundo pilar de la PAC, hasta el año 2023, vamos a estar funcionando con el programa de desarrollo rural actual, con presupuesto nuevo, pero programa actual, lo cual da una garantía muy grande de gestión de fondos públicos y además en una línea determinada que hemos orientado muy claramente en Castilla-La Mancha, y acabo con eso, digamos, desde lo más lejano a lo más cercano. En la implementación del programa de desarrollo rural hemos hecho un esfuerzo muy grande por la incorporación de jóvenes, por la mejora de las explotaciones, por la producción ecológica y por la integración de las empresas cooperativas. Y acabo aquí porque además los que me estáis escuchando, muchos de vosotros sois del mundo cooperativo. Hemos trabajado muy bien en estos años, y yo se lo tengo que agradecer al presidente de vuestra organización a nivel regional y a todos los técnicos, al equipo entero que dirige Juan Miguel, porque tenemos la capacidad de sentarnos y trabajar juntos. Y eso es algo imprescindible para hacer las cosas bien. Nosotros no queremos hacer nada sin contar con el tejido socioeconómico regional, y no hay nadie que lo represente mejor que vosotros en el medio rural. Y todas estas cuestiones que hemos decidido de la mano nos han permitido llegar hoy a una situación mejor que la que teníamos hace 5 años, claramente. Con una mayor integración comercial de las cooperativas, con agrupaciones de productores, con una priorización clara en las ayudas, que nos ha costado críticas y muchos debates, pero de la que estoy especialmente orgulloso. Y creo que tenemos que avanzar en esa dirección en los próximos años. Y yo os propongo un reto adicional a las cooperativas para que lo hagáis con nosotros, y es que nos ayudéis a innovar, que sigáis haciendo esa innovación que hacéis en vuestras empresas, pero que seamos capaces de desarrollar en Castilla-La Mancha, en el próximo programa de desarrollo rural, lo que también nos está diciendo la normativa europea, un proceso de innovación tecnológica necesario que nos ponga a la vanguardia, porque hemos hecho mucho, pero queda muchísimo por hacer. Bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado a todos. Probablemente he tardado más de lo que debería o de lo que tenía pensado en su momento, pero bueno, estoy a vuestra disposición para todas las cosas que me queráis preguntar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, consejero. Ya os decía que es un hombre que sabe mucho de política agraria y lo dejas y no sabe cómo terminar, ¿no? Porque lo lleva en su cabeza y lo conoce a la perfección. Bueno, para darte un poquito un respiro, lógicamente, lo primero, pues agradecer tu intervención, coger el guante que nos has lanzado en tus últimas palabras. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando de la mano para conseguir una mayor integración comercial de nuestras cooperativas, para abordar el proceso de mejora tecnológica,
porque va a ser necesario, y sobre todo enlazándolo con lo que era la temática general de este seminario web, si queremos que nuestros agricultores se acomoden y se adapten a las nuevas exigencias de estas estrategias del Pacto Verde, pues una de las cosas más necesarias va a ser la adaptación tecnológica para esos nuevos manejos que va a exigir nuestra agricultura, ¿no? Y bueno, veremos si finalmente ese equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la económica es como dices, que al final prevalezca tanto una como otra, porque sin agricultores no se va a poder llevar a cabo este cambio de orientación. Veremos si los consumidores finalmente recompensan en el precio pues estas nuevas exigencias de sostenibilidad que las encuestas dicen que estarían dispuestos a asumir. Veremos si finalmente eso se produce y si no hay parte de utopía también en estos planteamientos sí, veremos si realmente eso se traduce luego en que el mercado remunere adecuadamente a nuestros agricultores. Pero sí que es cierto que también se apunta un debate muy apasionante entre las comunidades autónomas en los próximos meses para intentar aclarar cuál va a ser, digamos, el nuevo esquema de derechos históricos, del proceso de convergencia. En fin, creo que va a haber ahí como digo, un debate muy apasionante del que seremos testigos y esperemos que nuestra región salga victoriosa. Creo que partimos de un punto en el que casi seguro que consigamos lo que consigamos vamos a ganar, vamos a mejorar nuestra posición porque partimos de un punto muy, muy bajo, ¿no? Bueno, pues mientras que Nuria termina un poco de agrupar todas las preguntas, las muchas preguntas que se han planteado, yo te voy a lanzar una primera, consejero, que enlaza con tu última intervención, ¿no? En la medida en que estas nuevas estrategias van a exigir bueno, una adecuación de nuestros agricultores y va a suponer pues tener que producir más con menos, nos preocupa sobre todo la posición de los pequeños agricultores que se pueden ver muy comprometidos con estas nuevas exigencias, y ahí te quería preguntar en qué medida las cooperativas o los enfoques colectivos pueden ayudar a que se puedan llevar a la práctica todas estas nuevas exigencias que nos impone este Pacto Verde. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Gracias también por tus palabras. Sí, a lo mejor me he extendido demasiado, pero bueno, vamos a responder más brevemente. Bueno, creo que podéis jugar un papel muy importante. Sabéis además que yo lo pienso. Hay una figura cooperativa poco explotada en Castilla-La Mancha, pero muy explotada en otras regiones, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana que mencionaba anteriormente, esas cooperativas de trabajadores o cooperativas de trabajo. Precisamente ahora, bueno, pues ayer la consejera de Economía anunciaba unas ayudas específicas en Castilla-La Mancha para esas cooperativas de trabajo, donde también pueden entrar cooperativas de trabajadores del campo. Bueno, pues aquí hemos avanzado poco en esa dirección, en otros sitios se ha avanzado más. Probablemente es una cuestión a la que debemos dar una vuelta, porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen quien le lleve la explotación, son mayores y necesitan bueno, pues un planteamiento integrado, colectivo. Yo creo que ese es un camino que tenemos que avanzar y probablemente vosotros ahí también podáis liderar, pero a mí me interesa particularmente la capacidad que tenéis, las 431 cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la capacidad que tenéis de comercializar bien el producto de los agricultores. Es evidente que lo transformáis bien y dais salida a la materia prima que os suministran vuestros socios, pero probablemente el objetivo más importante que tenemos encima de la mesa es venderlo bien, comercializarlo bien, competir de igual a igual con la gran industria. Y el agricultor y el ganadero pequeño necesitan de la existencia de cooperativas. Sin cooperativas no se defienden. Y los pequeños, al final, no son tampoco interesantes para la gran industria, para la industria particular. Los industriales muchas veces quieren grandes que les suministren mucho. Y las cooperativas tienen un componente social que es, bueno, pues, indispensable para entenderlas, ¿no? Y por lo tanto defienden a todos los socios, a todos los dueños, a los pequeños también. Sin cooperativas grandes probablemente tendremos problemas con los pequeños. Cuando yo digo que queremos mantener a todos los empresarios en el campo, necesitamos cooperativas muy grandes que los respalden. En esta crisis hemos vivido
momentos de dificultad con los ganaderos de ovino y caprino de leche. Y se ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de que haya cooperativas grandes y de que el sector esté integrado. Y tenemos que ir a un modelo, pues no lo sé, no sé si el de Ovi Aragón en Aragón, o las cooperativas, la cooperativa importante de Extremadura, pero si no hay una cooperativa grande, los pequeños al final acaban desapareciendo. Y yo, y esto te lo digo ya directamente, Juan Miguel, a todos vosotros, quiero trabajar para que en estos años consolidemos una cooperativa de referencia en el ovino caprino de leche, porque es indispensable en Castilla-La Mancha. Con lo cual tenéis un papel enorme, enorme, porque creo que además sois la mejor herramienta para garantizar que mantenemos a nuestros empresarios pequeños en el campo. Totalmente de acuerdo, Paco. Nuria, incorpórate aquí a la imagen, porque está haciendo un trabajo de procesado de todas las preguntas que han ido haciendo los asistentes. Y bueno, pues formúlale al consejero por temáticas más importantes las preguntas que han hecho nuestros participantes. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y buenos días, señor consejero. He intentado hacer un resumen de las temáticas distintas de las ayudas. Las dos primeras que han surgido son sobre los mercados locales. Un poco son entre la pregunta porque la estrategia de la granja a la mesa les da bastante importancia, pero están hechas desde el escepticismo. ¿Qué medidas se proponen concretas para abordarlos? Se ve un poco crudo a nivel autonómico, entre otros comentarios. Bueno, tenemos la experiencia del último PDR que han costado los canales cortos en funcionar, entonces un poco su visión de si realmente tienen un futuro. Bueno, muchas gracias, Nuria. Buenos días. Pues sí, es de hecho la segunda cuestión que menciona la estrategia del campo a la mesa, los canales cortos. Y creo que tienen futuro. Pero tenemos que ser realistas. Y esto lo entienden muy bien muchas de las personas que nos están escuchando o viendo en este momento. Nuestro sector agroalimentario no puede dedicarse a los canales cortos. Son complementarios, pero tenemos 2 millones de habitantes, cogiendo la región completa. Nosotros no tenemos consumo suficiente para mantener el tejido productivo. Necesitamos salir fuera, a España y cada vez más fuera de España. Y en eso creo que se está haciendo un esfuerzo enorme, los datos de exportación son espectaculares, el sector va muy bien en ese sentido, ha hecho un esfuerzo extraordinario y también las cooperativas. Entonces, tenemos que seguir dirigiéndonos al mercado global. ¿Dónde vamos a vender nuestro vino o nuestro aceite si no es en un mercado global? No tenemos un mercado suficientemente grande como para centrarnos en los canales cortos, en el mercado de cercanía. Pero tenemos que consolidar el canal corto. O sea, una cosa es no tenerlo como prioridad y otra que en nuestro canal corto resulta que entren productos de fuera cuando aquí tenemos productos iguales en cantidad extraordinaria. Y para mí también es una obsesión. Yo, cuando pusimos en marcha la línea de canales cortos de comercialización, pensaba que iba a ser un éxito. Y no lo fue. Probablemente porque nosotros al final no definimos las líneas de manera que interesen bien a las empresas. A mí me obsesiona esta cuestión. La directora general está trabajando ya en un modelo distinto para hacerlo más fácil, más asumible, dentro de las dificultades de la normativa, pues, por los requisitos que tenemos que cumplir. Pero el objetivo que teníamos con los canales cortos de comercialización, con 1 millón de euros que pusimos a disposición del sector, y hemos gastado 400.000, ya era poco lo que poníamos y encima no hemos sido capaces de gastarlo. Bueno, pues lo que pretendíamos era que el producto de los agricultores y ganaderos llegara a los restaurantes, de alguna manera. Y la ayuda permite cambiar las cartas, hacer páginas web, contratar campañas comerciales, dirigirnos a ese comercio de cercanía, a esa distribución, a esa restauración de cercanía en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, para que en las cartas de nuestros restaurantes aparezca un vino de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Porque ¿cómo no vamos a apostar por el comercio de cercanía, por el canal corto en el vino? Claro que tenemos que apostar. Lo lógico sería que en Castilla-La Mancha se bebiera vino de Castilla-La Mancha, como sucede en otros territorios que bien saben lo que es el canal corto de comercialización con el vino. Nosotros no lo sabemos. Y no lo sabemos por falta de compromiso, por falta de identidad, por falta de confianza, por falta de valentía. Y la línea de canales cortos vamos a intentar que sea un éxito. A ver si lo conseguimos.
A ver si llegamos a cosas concretas que permitan visualizar en la carta productos concretos de Castilla-La Mancha que hoy no se visualizan. Y en esa misma dirección estamos a punto de, estamos trabajando en este momento, ultimando, ya estuvo en exposición pública, de sacar un decreto de venta directa, que también es una cuestión muy importante para agricultores, para ganaderos, que en su propia explotación pueden vender el queso, vender la miel o vender los productos hortícolas en los mercados de proximidad de manera sencilla y sin ningún tipo de exigencia normativa. Vamos a sacar un decreto de venta directa muy ambicioso, al máximo nivel de lo que hay en España, porque lo vamos a conseguir incluso para el queso elaborado a partir de leche cruda, que era una de las cuestiones que para mí eran fundamentales, es decir, que los pequeños ganaderos pudieran elaborar queso en su explotación con leche cruda y lo pudieran vender legalmente a los consumidores. Esto no es la solución tampoco de nuestros problemas, por supuesto, pero hay muchas zonas de la comunidad autónoma en las cuales esta es una pequeña solución. Pero, y vuelvo a lo de antes, canales cortos, venta directa, sí, pero cuantos más mercados, mejor. No hay una cooperativa vitivinícola en Castilla-La Mancha que en este momento no esté vendiendo vino fuera de España. Y gracias a que lo vendemos fuera de España, podemos mantener el tejido productivo. Hay que ser conscientes de que somos 2 millones de habitantes. ¿Tenemos que fidelizarlos? Sí, pero ahí no está la solución económica, está la solución de identidad. Y cuando tengamos esa solución de identidad, de confianza, de valentía que decía antes, también nos será más fácil conquistar a otros, ¿no? Muy bien, gracias, consejero. La siguiente pregunta va de temática de evidencias científicas, porque nos piden evidencias científicas, si usted las conoce, sobre algunas afirmaciones que se hacen en la estrategia de la granja a la mesa. En primer lugar, ¿en qué se basa la comisión, si realmente están esas evidencias, cuando afirma que el consumidor va a estar dispuesto a pagar más por consumir productos sostenibles cuando estamos en las puertas de la mayor crisis económica en 80 años y cuando se nos pronostica una bajada del PIB del 11%? ¿No se está basando toda la estrategia en unos supuestos básicos poco fundamentados, como que el consumidor no solo nos irá comprando a precio, sino que intensifique esa tendencia? Y la siguiente evidencia científica es nos preguntan sobre la evidencia científica de que el ecológico es mejor que el convencional. Sé que es una pregunta muy rompedora, pero nos la hacen. Y como yo soy la transmisora, la hago. Entonces, bueno, ese es el segundo bloque, evidencias científicas. Bueno, muy bien. Más que científicas son evidencias del consumo. El consumo se ha dirigido en estos años, se dirige en las últimas décadas a menos precio. El consumo en general. Pero no por la situación de la crisis sanitaria que hemos vivido, sino por la crisis económica del 2008, ¿no? Y en adelante, ¿no? El consumidor fue buscando precios baratos. Y la distribución peleó por ofrecer productos baratos y en algunos casos sin diferenciación. Eso es demoledor para el sector agroalimentario. Para crear un sector agroalimentario fuerte, para que podamos vincular el producto al origen, a quién lo elabora, con qué técnica de producción. Para mí eso es esencial. Este es un mensaje muy difícil de trasladar a los consumidores. Parto de esa base, ¿eh? Coincido con la reflexión que hacía la persona que ha hecho la pregunta. La gente busca otra cosa y nosotros tenemos que intentar que la gente empiece a buscar también lo que nosotros queremos que busque. Si nosotros apostamos por las figuras de calidad, y yo lo digo siempre, o por la agricultura ecológica, que es una figura de calidad, tenemos que llegar al consumidor. No nos interesa llegar al agricultor o al ganadero. También, pero lo más importante es llegar al consumidor. Y el consumidor tiene que saber que lo que está consumiendo es algo especial. No siempre. Tenemos una alimentación, básica en el día a día, que suministramos también o podemos suministrar desde las empresas de Castilla-La Mancha, pero podemos dedicar a la alimentación también una parte de nuestra renta, de nuestro gasto, que ahora no estamos dedicando porque preferimos otros usos, otros mercados que nos suponen más placer, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué no dedicar una parte del presupuesto de las personas, de los ingresos de las personas, a disfrutar de productos vinculados con el origen? Que nos traen recuerdos, yo lo digo muchas veces, de la infancia, que a casi todo el mundo se lo traen, o que vinculan el producto con un método de elaboración que solo existe allí, si lo sabemos trasladarlo bien.
Yo menciono siempre, muchas veces la berenjena de Almagro, que es un producto pues muy exclusivo nuestro, que tiene una zona de nuestro país en la que se consume muy lejos de Castilla-La Mancha, en fin, es Cataluña, que sería de la berenjena de Almagro en Cataluña, que consume la berenjena de Almagro y es capaz de apreciar esa diferenciación, porque nadie puede hacer un producto igual, ¿no? O un vino con un origen, detrás del cual hay un viticultor, un método de producción. Hay que construir un relato. Otros lo están haciendo mientras nosotros estamos aquí. Y ese relato hay que construirlo. Y creo que es posible que una parte de la renta vaya en esa dirección. Pero es verdad que la Comisión Europea muchas veces es muy ambiciosa y poco realista. No podemos irnos a un modelo del 25% de la superficie de agricultura ecológica sin dinero público para conseguirlo y sin convencer a los consumidores. Y en eso se tiene que implicar la Comisión Europea. Y no puede ser que nuestro producto ecológico vaya a Alemania exclusivamente y no seamos capaces de consumirlo aquí y de que el consumidor no pague la diferencia. ¿Por qué tiene que pagar la diferencia en la agricultura ecológica? Porque cuesta más producirlo. Porque hay una obligación de no utilización de fitosanitarios, de limitación en el uso de los fertilizantes, de modelo de producción distinto y, por lo tanto, hay una limitación de la rentabilidad. Y el producto tiene que costar más caro, porque si pagamos el precio, o queremos un precio justo, habrá que poner un precio más alto. ¿Es mejor el ecológico que el convencional? Científicamente, yo no lo sé. Creo que lo que sí que está demostrado científicamente, y creo que ahí es donde se apoya siempre la Comisión Europea cuando hace las reflexiones sobre la agricultura ecológica, es que la no utilización de fitosanitarios, por supuesto, es positiva para los acuíferos y para el suelo desde el punto de vista medioambiental. Esto es evidente, científicamente evidente. Para la salud no hay evidencias de que la agricultura ecológica, los productos ecológicos sean mejores que los convencionales. Pero es evidente que el consumo de productos ecológicos ayuda a la conservación del medio ambiente, allí donde se producen estos productos, y hay muchas personas concienciadas. Y lo que hay que hacer es dirigirse bien a ellas y que paguen la diferencia, que la paguen. Y aquí la Comisión Europea tiene que ser más realista y afrontar de verdad esa concienciación de los consumidores. Muy bien, gracias, consejero. La siguiente pregunta es sobre las distintas reglas de juego en el resto del mundo y en países terceros y en Europa. Pero concretamente una pregunta la han dedicado hacia las nuevas tecnologías, los nuevos cultivos, en lo que se refiere a los organismos genéticamente modificados y a técnicas como la CRISPR, que son técnicas que contribuyen a la sostenibilidad económica porque hacen los cultivos más sostenibles en cuanto a costes, pero sin embargo aquí en Europa no sabemos si hay intención de, en ese caso, nivelarnos con el resto quitarnos esta baza competitiva. Bueno, este tema, o esta pregunta, bueno, pues dentro de la reflexión general de que en Europa somos más exigentes en muchas prácticas, ¿no? Somos competitivos cuando aquí tenemos la prohibición de utilización de antibióticos en toda la ganadería, o cuando no se pueden utilizar hormonas, por ejemplo, o cuando limitamos el uso de los productos modificados genéticamente. En cualquiera de estos ámbitos. Bueno, vivimos en un contexto que es el nuestro. También hay que saber dónde estamos, qué quiere la sociedad en la que vivimos y por dónde hay que ir. Yo, en todo esto, soy partidario de bueno, pues buscar siempre la evidencia científica y creo que más o menos esto es lo que se persigue en la Unión Europea, garantizando la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la salud pública también. Y eso no significa que los productos que estén modificados genéticamente o que tengan hormonas o antibióticos vayan a tener un perjuicio directo sobre la salud de las personas. No tiene por qué suponerlo en el corto plazo. Pero se pueden generar resistencias a antibióticos o puede haber desconocimiento sobre qué puede suceder en el organismo pues con la ingesta reiterada de productos que bueno, hayan tenido algún tipo de tratamiento. Entonces, aquí hay que ser muy prudentes, muy precavidos y, desde luego, intentar que nuestras reglas de juego, y creo que en esto la Comisión Europea también es muy utópica y poco realista, que nuestras reglas de juego se apliquen a los productos que acaban en nuestro territorio. No parece razonable que hagamos una defensa a ultranza a nivel europeo de la garantía frente a los organismos genéticamente modificados, que requieren una aprobación muy farragosa a nivel europeo, con informes técnicos, debates técnicos, votaciones técnicas, votaciones políticas, votaciones de todo,
no hay mayor garantía sobre la aprobación de un producto que la que tenemos en Europa con los organismos modificados genéticamente, y que toda nuestra ganadería intensiva se esté alimentando con productos transgénicos, que sí que entran en nuestras fronteras, que no podemos cultivar aquí, pero que son la única vía de alimentación animal. Entonces, esto no es coherente y habrá que buscar una solución. Y habrá que decírselo a los consumidores. Y aquí también entramos en otro debate muy importante. Hay organizaciones de consumidores que quieren que esto se etiquete. Y bueno, es que no hay un producto de ganadería intensiva en la Unión Europea que no haya tenido alimentación a base de productos modificados genéticamente. Y los consumidores no lo saben, mayoritariamente. Y a lo mejor se lo tenemos que contar o buscar soluciones. Creo que aquí hay un debate muy complicado que la Comisión Europea es consciente que no puede afrontar porque hay muchos planteamientos preconcebidos en algunos Estados miembros y en algunos sectores de la sociedad. Y a la sociedad lo que hay que hacer es explicarles bien las cosas y tomar las decisiones apoyadas en el conocimiento científico, pero también en lo que la sociedad nos esté pidiendo. Y si la sociedad no quiere organismos modificados genéticamente, perfecto, eso hay que pagarlo. Cuesta más dinero en el supermercado, porque si no, no se pueden mantener las explotaciones de los agricultores y ganaderos en muchos casos. Muy bien, y vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos gustaría estar más tiempo, pero esto tenemos que ponerle coto en algún momento. Y es sobre temas presupuestarios. Ha comentado el consejero los 15.000 millones de euros del plan de rescate que vienen directamente al desarrollo rural y que ya contesto una de las preguntas que han salido. Se tiene que usar entre 2021 y 2024, ¿verdad, consejero? Y la pregunta es, ¿qué pensamiento tiene la consejería? ¿Cuál sería su opción de uso de esos 15.000 millones tan inmediato en nuestro PDR? Porque para esto faltarían 6 mesecillos solo. Y otra pregunta, ya que estamos en un tema presupuestario, ¿sería posible aplicar multifondo FEDER, FSE para mejorar la capacidad financiera de todas las políticas? A ver, que había silenciado yo aquí, ahora ya estoy. Vamos a ver, respecto al primer fondo, al fondo que hemos dicho extraordinario, el objetivo de los 4 años es precisamente, estoy convencido, esto es una opinión personal, pero pues que no lleguemos al final del periodo con ese presupuesto de base para la negociación futura, porque partiríamos de una negociación mucho más difícil desde la perspectiva de la Comisión Europea, porque estaríamos hablando de un techo de gasto del 2% de la renta nacional bruta de la Unión Europea. Y eso es muchísimo comparado con la realidad normal de la Unión Europea. Aquí también hay que ser realistas. En esos 4 años se tiene que gastar ese dinero, se va a priorizar, yo no he mencionado, lo simplifico mucho, pero en cuestiones de digitalización, en cuestiones de energías renovables y en cuestiones de economía circular, por citar los 3 grandes bloques. Nosotros en Castilla-La Mancha ya estamos trabajando en cómo vamos a hacer uso de los recursos, si es que llegan a Castilla-La Mancha, porque entendemos que va a haber un reparto posterior de los fondos una vez que se reparta entre los Estados miembros para poder aplicar las políticas, y aquí a lo mejor hay cuestiones que podemos afrontar desde la agricultura, aún no siendo parte de fondos de la PAC. En los 15.000 millones de euros del FEADER, pues España, más o menos con el esquema actual, le tocarían unos 2.500, estoy haciendo números sobre la marcha, y de esos 2.500 a nosotros nos podría estar tocando el 10% aproximadamente, algo más, 270 millones aproximadamente, y hago cifras de memoria. Ese es un dinero extra. Hay que ver también qué condicionantes tiene ese dinero. Muy importante. Porque en la lectura tranquila de las propuestas de la Comisión Europea parece como que no está previsto para cuestiones de agricultura, ganadería, industria alimentaria, sino más bien de desarrollo rural, entendido como diversificación de la actividad económica. Y eso es una cuestión que hay que ver porque, primero, tendría que estar en el programa de desarrollo rural, eso es lo que nosotros vamos a batallar, y segundo, tendría que poder utilizarse para todos los sectores que se han visto afectados por las dificultades. Hay que tener en cuenta que es bastante dinero, bastante dinero. Cuando se pone en marcha un plan específico con 270 millones de euros, en Castilla-La Mancha la incidencia es muy grande. Esto es así. Eso respecto a lo primero. Y respecto a lo segundo, recuérdame un poquito que se me ha ido el santo al cielo. No, había una pregunta sobre la posibilidad de aplicar multifondo. Eso es, sí. Es que no lo relacionaba yo con el sector agrario y por eso me he despistado. Vamos a ver. Algunas de las personas que me están escuchando y me están viendo saben cuál es mi posición sobre eso en lo que tiene que ver con los grupos de desarrollo rural, porque he escrito hasta la saciedad sobre eso. He defendido siempre el multifondo. Los grupos de desarrollo rural han gestionado multifondo en otras épocas. Ahora no lo hacen.
y yo creo que lo podrían hacer. Yo soy un defensor de esa filosofía y sé que tiene sus detractores y sé que tiene sus errores, pero me parece que es una buena experiencia y que además en Castilla-La Mancha la estamos encajando bastante bien. Creo que ahora somos ejemplo en España de organización de los grupos de desarrollo rural, de prioridades, de planteamientos de diversificación de la actividad económica, de respeto a la decisión de los actores en el territorio, de la gente que vive en los pueblos. Creo que hemos hecho un esfuerzo en este sentido muy grande en la región. Y en este periodo de programación, además, los grupos pueden gestionar inversiones de las empresas agroalimentarias, cuando antes no se podía, hasta 100.000 euros de inversión, que en algunos territorios es mucho, pues para que os hagáis idea de lo que esto supone en algunas provincias, en Guadalajara, pues proyectos de inversión de más de 100.000 euros en la industria alimentaria, en la última convocatoria de FOCAL tuvimos 4. Todos los demás son de menos de 100.000 euros. Hay muchas industrias pequeñas, algunas cooperativas. Ha habido cooperativas de Guadalajara que han pedido ayudas, no a la Junta, sino al Grupo de Desarrollo Rural por ser inversiones de menos de 100.000 euros. Y se priorizan, con lo cual suponen otra fuente de financiación de la industria alimentaria. Los grupos de desarrollo rural podrían gestionar programas de empleo en el medio rural, claro que sí, con el Fondo Social Europeo y el FEDER. Y ojalá pudiéramos gestionar también desde el ámbito de la agricultura esos fondos, una parte de esos fondos. Yo me empeño mucho en vincular a los trabajadores asalariados del campo en la PAC. De la PAC se benefician directamente en las ayudas los agricultores y ganaderos, pero en la medida en que las explotaciones son rentables se benefician también los trabajadores del campo. Y se les ha excluido muchas veces de la reflexión del modelo, ¿no? Y si dentro de esa política tuviéramos la posibilidad de hacer formación específica de esas personas, probablemente tendríamos un sector mucho más sostenible, mucho más competitivo. Soy un defensor del multifondo de los grupos de desarrollo rural, esto desde hace muchos años, espero que se puedan poner en marcha, tengo mis dudas, soy realista y creo que fuera de los grupos todavía más difícil, pero vamos a intentar trabajar en ello. Me ha gustado mucho esa pregunta porque no había pensado yo en la posibilidad de que desde la perspectiva de la agricultura se pudieran gestionar esos fondos y a lo mejor estamos en el momento de poder hacerlo. He citado un ejemplo que me parece claro, que es el de los trabajadores del campo, lo que tiene que ver con la formación, con el empleo, la formación para el empleo, que es Fondo Social Europeo y que en este momento no se gestiona con perspectiva agraria y que si se gestionara con perspectiva agraria probablemente ayudaría a nuestras explotaciones. Muy bien, pues por mi parte simplemente que vea que tenemos unos participantes en la videoconferencia muy agudos preguntando y le agradezco mucho las respuestas y me despido de todos. Bueno, pues muchas gracias, Julia. Y es que además he estado viendo algunas de las reflexiones que hacen en el chat, muy interesantes. Algunas me quedo con ganas de contestarlas, pero bueno, no lo voy a hacer porque si no abro debates complejos, pero bueno, he visto que han estado pendientes y que el tema da para mucho, ¿no? Bueno, pues efectivamente, podríamos estar mucho más tiempo, pero bueno, vamos a ir poniéndole ya fin a este seminario. Agradecerte, consejero, pues el tiempo que nos has dedicado, tus palabras. Creo que ha sido muy interesante. La prueba es que hemos mantenido los casi 87 participantes sin moverse desde que ha empezado la sesión hasta ahora. Eso es un buen síntoma. 87 cooperativas, industrias, invitados que han estado la hora y media sin moverse de sus asientos y eso es un buen síntoma. Bueno, agradecer también a todos los asistentes, a Global Caja, en fin, a todos los colaboradores que habéis hecho posible este seminario. Y bueno, antes de que cortemos, ahora se va a lanzar una pequeña encuesta sobre temáticas de otros seminarios que pensamos organizar en las próximas semanas. Y ya con esto, pues, consejero, despedimos nuestra conexión, agradeciéndote tu participación y, bueno, como has dicho, nos vemos seguramente antes, pero en todo caso el día 24 de julio en nuestra Asamblea General aquí en Alcázar. Así que muchas gracias y un saludo para todos. Pues muchas gracias, Juan Miguel. Hasta otro día. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.